Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Hoy vamos a desarrollar nuestra última unidad que nos quedó por desarrollar el día sábado por motivos de salud. No pude tener la clase ese sábado de tarde, entonces vamos a iniciar la última unidad de hoy, que es principios. Bueno, arrancamos la unidad como dije. Arrancamos el desarrollo de la unidad, de la unidad número 4, que es principios. Ahora está con nosotros el compañero Estefan. Y bueno, iniciamos con el desarrollo de la unidad número 4, que es principios éticos fundamentales. Bueno, ¿y qué son esos principios? Tenemos principios morales versus principios éticos. ¿Y qué son esos principios morales? Son normas sociales que indican lo que la persona debería, deberían de hacer o lo que deberían de evitar. También determinan cuáles son las acciones que deben ser promovidas o reconocidas y cuáles son los que deben ser criticadas o castigadas. Cuando hablamos de acciones que deben ser criticadas o castigadas por un grupo de personas o por una sociedad, siempre nos referimos al comportamiento del profesional dentro del área de trabajo. Este tipo de normas hacen referencia a cuestiones generales que pueden tener aplicaciones en casos muy diversos. Nunca se refiere a situaciones específicas, por lo tanto pueden ser interpretadas y aplicadas de forma diferente según sea el caso de la conducta antiética que un profesional haya cometido dentro de su área de trabajo. Entonces, los principios morales, ¿qué es lo que corrige o critica? Es el comportamiento eh, del profesional dentro del área de trabajo. Bueno, seguimos. Principios éticos. Se trata de una regla que sirve como guía para definir la conducta, ya que recoge aquello que se toma como válido o como bueno. Cuando hablamos de principios éticos, siempre nos vamos a referir a un conjunto de principios o normas establecidas dentro del cual el profesional debe de cumplir dentro de su lugar y trabajo. Sin embargo, la diferencia que existe con los principios morales son que los principios morales no es una norma escrita, sino es un conjunto de cosas que se transmiten de generación en generación y nosotros las aceptamos como válidas. Entonces, lo que castiga el principio moral son las conductas antiéticas de los profesionales. Sin embargo, con el principio ético, lo que nos, nos corrige a través de una regla que ya está escrita. Y al hablar de reglas, eh, siempre nos vamos a referir a, por ejemplo, al reglamento interno dentro de la institución donde nosotros estamos prestando servicios profesionales y dentro de los cuales nosotros debemos ajustar nuestra conducta para evitar cualquier tipo de situación con los colegas. Los principios éticos fundamentales. Tenemos el respeto a la vida. El respeto a la vida está consagrado en la Constitución Nacional, donde tenemos derecho desde la concepción, o sea, tenemos derecho a la vida desde el momento en que estamos dentro del vientre materno de la madre. También otro de los principios éticos fundamentales son la dignidad de los seres humanos, así como sus derechos, sin distingos de edad, credo, sexo, raza, nacionalidad, lengua, cultura, condición socioeconómica e ideología política. No porque sean de otra nacionalidad, de otra cultura, vamos a juzgarlo como profesional y mucho menos como persona, independientemente de su credo, de su condición económica.
ya sea alta, media o baja. O sea, no tenemos por qué juzgar o discriminar al prójimo o ser humano. Son principios y valores fundamentales que orientan el ejercicio de la profesión. Y siempre cuando hablamos de estos principios, siempre vamos a hablar del respeto hacia las personas, hacia los humanos, el respeto a su dignidad por sobre todas las cosas. Los principios éticos fundamentales, ¿cuáles son? Tenemos el principio de la integralidad, de la individualidad, porque nadie es igual que nadie, la dialogicidad, que a través del diálogo podemos solucionar muchos problemas dentro del área laboral, la calidad en cuanto al servicio que ofrecemos, la continuidad de ser constante con nuestro trabajo, los beneficios que podemos brindar como profesionales, la no maleficencia de tratar en lo posible de hacer el menos daño posible a nuestro prójimo, la autonomía, la justicia, la veracidad, la solidaridad, la lealtad y la fidelidad. Estos son principios éticos fundamentales que con el correr del tiempo desde el hogar, algunos de estos principios los padres ya nos iban enseñando con el correr del desarrollo de las etapas que fuimos viviendo conforme a nuestro crecimiento. No sé si tenés alguna consulta, Estefan. ¿Ninguna? Bueno, vamos a continuar. Tenemos los principios éticos, vamos a definir qué es la integralidad. Se refiere a las personas, se refiere a las personas, a la familia, a la comunidad, a la visión unitaria que atiende sus dimensiones física, social, mental y espiritual. ¿Qué quiere decir? Que estudiamos a la persona desde la persona en sí hasta la familia y pasando la familia ya la comunidad en sí. La individualidad es una característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los demás. Claro, ninguna persona es igual a otra, cada persona es diferente, entonces no podemos comparar las habilidades o destrezas o conocimiento que puede tener una persona de otra, porque cada uno es único en su especie y en su género, o sea, no podemos ser iguales, así como nuestros dedos son diferentes, también las personas somos, tenemos características diferentes y carácter, por sobre todo, diferente. Hasta aquí no tienen alguna pregunta. Bueno, ¿qué es la dialogicidad? La dialogicidad asegura una comunicación efectiva, respetuosa, basada en el diálogo participativo en el cual la persona y la familia expresan con libertad y confianza sus necesidades y expectativas de cuidado. Bueno, al tener como principio ético fundamental la dialogicidad, sabemos que el diálogo es muy importante, no solamente para resolver ciertas situaciones o ciertos hechos que ocurren dentro del lugar donde prestamos servicios profesionales, sino también que a través del diálogo no solamente solucionamos cuestiones laborales, sino también problemas familiares. Entonces, este principio eh, es muy importante tenerlo como, como parte de nuestro día a día, porque a través de ello podemos solucionar muchos problemas, ¿verdad? No solamente a nivel personal, sino a nivel laboral también. Y cuando hablamos, por ejemplo, de calidad, hablamos de prestar una ayuda eficiente y efectiva a la persona, a la familia, a la comunidad, eh, fundamentada en qué? En los valores que hemos recibido desde la familia.
Entonces, cuando hablamos de calidad, hablamos pues, sobre todo de la calidad en cuanto a los servicios profesionales que uno, desde el momento en que recibe su título y presta un servicio a la sociedad, entonces tiene que vender un servicio con calidad y por sobre todo que sea eficiente y efectiva en cuanto a si podemos resolver, por ejemplo, aquellas lesiones o situaciones que cada persona tiene dentro de de, ya sea de la familia o del, de la empresa donde presta servicios. Entonces, ofrecer calidad eh, que tenga la etiqueta seguida de eficiencia y, y que sea efectivo, ¿verdad? Que en el momento que acuda a nosotros le podamos brindar alguna solución en cuanto al problema que está teniendo en el momento que nos contrata como profesional para tratar de solucionar, en el caso de usted, por ejemplo, una lesión, o una dolencia o una patología que tenga, para que ustedes puedan tratarlos de forma profesional. Continuidad. La continuidad asegura que se den los cuidados a la persona, a la familia, a la comunidad. O sea, continuidad es una especie de darle seguimiento al paciente o al cliente que llega a solicitar de nosotros nuestros servicios profesionales. O sea, no solamente que la relación termine ahí desde el momento en que, por ejemplo, acude por ejemplo, una Diana al servicio de Estefan, al servicio de Liz, y termine ahí ese relacionamiento, sino que Liz, como profesional del área, entonces le dé seguimiento a su paciente si es que está bien, si es que las sesiones que se van realizando con la profesional le ayuda, disminuyó su dolor, mejoró, o cosas así. Eso se refiere a la continuidad, que asegura que le den los cuidados a la persona, no solamente a la persona, sino a la familia y a la comunidad sin interrupción temporal durante todas las etapas y los procesos de la vida en los periodos de salud y enfermedad. O sea, tener un seguimiento de cada paciente, ¿verdad? Consultarle cómo está, qué tal amaneció, si, qué tal se siente con los tratamientos que ustedes le fueron aplicando, con el correr de las sesiones, etcétera, etcétera. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es un principio ineludible de no mentir o engañar a la persona. Este, por ejemplo, es lo que siempre tenemos que ser honestos con los pacientes que acuden a nosotros. No decirle, por ejemplo, sí, en 3, en 4 días ya vas a estar bien, vas a poder hacer esto, aquello, no. Hay que decir la verdad y decirle que no solamente depende de las maniobras o técnicas que ustedes utilicen con ese paciente o con ese cliente que acude a los servicios de ustedes, sino más bien ser honesto y decirle que para que la paciente o el paciente pueda realizar ciertas cosas sin dolor, entonces requiere de un proceso donde él trabaje de buena forma y siga las indicaciones que ustedes le den en la casa. Porque hay personas que ustedes, por ejemplo, le tratan una patología o un dolor, ¿verdad? Lesionado, por ejemplo, qué sé yo, por un deporte, y le decía anda a reposar, eleva, eleva el miembro a tantos grados, no vaya a jugar, está prohibido que juegues pique y vole porque tu lesión está aquí, allá. Bueno, ustedes van a saber toda esa parte. Entonces le dan unas indicaciones que él en el hogar debe de seguir y debe de cumplir tal cual ustedes le están indicando y no lo hacen. Y generalmente lo que suele ocurrir o suele pasar es que ese cliente o ese paciente que acudió a solicitar sus servicios de ustedes, entonces es más fácil culparle al profesional que decir que no hizo bien las tareas o los deberes que ustedes le recomendaron para tratar de, de que su dolor disminuya y que obviamente en las sesiones que le vayan realizando, él tenga una mejoría de cómo entró al cómo salir. Entonces siempre debe ser honesto, ¿verdad? Y no mentirle al cliente y decirle, no, en 3 o 4 sesiones voy a estar así, así. No,
Lo mismo pasa en el área de estética, ¿verdad? Que le decía a la paciente que viene y quiere reducir medidas, le hacen los tratamientos, las reducciones, las horas, todo lo que vos quieras y se va en la casa y cena una hamburguesa, una Coca-Cola, etcétera, etcétera. No hay, no hay técnicas ni maniobras en el caso de que si vos no seguís, por ejemplo, un, un plan alimenticio, ¿verdad? Para poder ayudar a lo que ustedes van a hacerle. Entonces no hay forma de reducir nada si vos no te cuidas en la comida, ¿verdad? Y más aún cuando no le acompañas de ejercicio físico. Entonces la veracidad es fundamental para mantener la confianza entre el individuo y particularmente en las relaciones en cuanto a la atención de salud se refiere. Y más en el caso de ustedes que van a trabajar con personas, que es más vidriosa. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Graciela, Liz, ¿ninguna? Bueno, vamos a continuar. Beneficencia. Los actos de las personas deben ir encaminados a hacer el bien y no hacer el daño. Hacer el bien es dar una atención de calidad. Entonces, siempre actuar acorde a los beneficios que nosotros podemos ofrecer a los pacientes que acuden a nosotros a solicitar nuestros servicios profesionales. O sea, siempre tratar de beneficiar en lo máximo al paciente que acude y no hacerle en lo posible ningún daño, que es el siguiente principio, que es la no maleficencia. El personal debe abstenerse de realizar actos que perjudiquen intencionalmente a sus clientes. O sea, de repente, tener en cuenta cuando usted le realiza algún tipo de maniobra o alguna técnica o algunas técnicas que quieran utilizar para tratar esa patología. Entonces, siempre trata de observar el rostro del paciente y ver si es que le duele poco, mucho, o directamente le dicen la escala del dolor del 1 al 10, cuánto siente, ¿verdad? En el momento de que, por ejemplo, si es una lesión por deporte, entonces siempre preguntar eso para no esforzarle demasiado al paciente y lesionarle otras cosas. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Graciela, Liz, ¿están? Bueno, vamos a continuar entonces. La justicia para los individuos es ausencia de discriminación por diferentes motivos y asimismo igualdad de oportunidades en cuanto al acceso de los recursos y los tratamientos. O sea, justicia siempre vamos a hablar de que todos tenemos que ser tratados de igual manera, de igual forma que fulanito o sultanito. No porque el otro tenga otra condición social, o sea, o tenga más posibilidades económicas, yo voy a agarrar y quitarle el turno a José, que era para la 1, y darle el turno de Diana, que era de las 14, y le doy las 13 porque tiene mejores condiciones económicas o porque es rubia o porque es blanca, morocha, qué sé yo, por diferentes motivos. Entonces, justicia es siempre tratar a cada uno de igual forma que lo demás, sea moreno, blanco, trigueño, sea de otra ideología política, religión, etcétera. Todos tenemos igual al derecho a que seamos atendidos de igual forma que los demás. O sea, el principio de la justicia, el respetar el turno, el respetar, eh, el respetar, por ejemplo, las opiniones de los demás. O sea, el trato igualitario. Después tenemos
el principio de la lealtad y de la solidaridad, que es un principio indeclinable de convivencia humana, adherirse con las personas en situaciones adversas. Bueno, este principio es uno de los principios que todos los paraguayos, casi en la mayoría, cumplimos, porque los paraguayos somos muy solidarios en el momento de solicitar la colaboración o la ayuda de alguien, siempre dan la mano en la medida que pueden, pero siempre están ahí apoyando a la familia, a los amigos o apoyando a los vecinos, a, a las personas quienes tengan problemas, etcétera. Entonces el ser solidario es uno de los principios que siempre cumplimos desde el seno de la familia. La solidaridad, así como el respeto, la puntualidad y la responsabilidad es algo que arrastramos desde, desde nuestra niñez. La lealtad, esta hace referencia a la lealtad que se debe al paciente, por lo tanto la salud de este debe anteponerse a cualquier otra conveniencia o interés personal. Bueno, también al hablar de lealtad desde el ámbito profesional es del ser leales con la empresa, ya sea pública o privada, que te contrató como profesional para que vos puedas ejercer tus servicios profesionales, ser leal y, por ejemplo, siempre ser honesto en el caso, por ejemplo, que venga o- otra, otra empresa o otra propuesta de otro dueño o dueña donde te ofrecen mejores condiciones, salario, y no por eso agarras y le dejas nomás ya a tu empleado, ¿verdad? Sin decirle o explicarle los motivos y más agradeciéndole la oportunidad que te dio de trabajar en su spa o en su centro de rehabilitación para que vos puedas prestar servicios profesionales, que te tendió la mano en el momento en que vos necesitaste un laburo. Entonces, en ese sentido, la lealtad viene a ser cuando te sentás y conversás con el empleador y le decís que hasta, qué sé yo, hasta fin de mes o hasta la quincena del mes voy a prestar servicio contigo porque me ofrecieron otro trabajo donde voy a tener mejores o mayores oportunidades de crecer como un profesional. Siempre irse por ese lado y por sobre todo dar las gracias por la oportunidad que te dio por el trabajo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la lealtad, ser leales con las personas quienes te tendieron la mano en una situación X de tu vida, entonces a eso se refiere este principio, que dicho sea sin mal y pronto es ser agradecido con la persona que te tendió la mano. La fidelidad, entendida como el compromiso de dar cumplimiento a las obligaciones y las promesas contraídas con el cliente o el paciente a su cuidado y no violar las confidencias que ha hecho a esta persona, ¿verdad? Entonces, a lo que se refiere esto es que, que seamos fieles, que no divulguemos lo que escuchemos dentro del lugar de trabajo o de repente sin querer eh, escuchaste una confidencia y siempre hay que ser fieles con las personas que te tendieron la mano y no, por ejemplo, cuchichear o hablar, por ejemplo, sobre la situación que estaba atravesando la empresa. En ese sentido se refiere. Y cumplir por sobre todo con las obligaciones que la parte empleadora te da, ¿verdad? Cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus derechos, entonces tratar de cumplir a cabalidad eh, con eso. Autonomía significa respetar a las personas como individuos libres y tener en cuenta sus decisiones, producto de sus valores y convicciones personales. Es el respeto y la protección a personas indefensas. La autonomía se refiere a que cada uno puede decidir lo que quiere en cuanto al desarrollo de su personalidad o de su vida. O sea, nadie te puede obligar a hacer cosas que vos no querés. Entonces, el principio de la autonomía siempre se refiere a lo que uno como profesional decide hacer o no hacer. ¿Qué es el consentimiento informado? Este es lo que hablamos
creo que en la primera o en la segunda clase, de que cuando un paciente acude a usted a solicitar un servicio profesional, siempre háganle firmar un consentimiento informado donde explique qué es lo que ustedes le van a realizar y qué maniobras van a utilizar. Entonces, el consentimiento informado es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas y mentales para que los o las profesionales de la salud puedan realizar tratamientos o procedimientos. A través del consentimiento informado, te proteges vos y se protege el paciente, ¿verdad? Y hace efectiva la autonomía de la persona. ¿Por qué? Porque la persona es quien decide si, por ejemplo, Liz o Graciela le van a realizar su tratamiento. Este debe obtenerse antes de iniciar el tratamiento o procedimiento. Con este documento de consentimiento informado también ustedes se documentan para cualquier tipo de demandas o situaciones posteriores que puedan ocurrir entre el paciente y el profesional. ¿Qué persona puede dar su consentimiento? La persona que requiere el procedimiento o tratamiento y ante la imposibilidad física o mental, la pareja, el cónyuge o sus hijos, padre o madre, representantes legales y en caso de urgencia, por ejemplo, de accidente de tránsito donde no hay ningún familiar y necesita someterse a un procedimiento quirúrgico o a un procedimiento mínimamente invasivo, directo los profesionales lo realizan. ¿Por qué? Porque tienen que proteger su vida, ¿verdad? En ese caso no necesita. Pero en nuestro caso, que ofrecemos servicios, ya sea para aplicar técnica o maniobra, para tratar de aliviar las dolencias de ese paciente, entonces siempre es bueno realizar este documento y explicar qué es lo que van a realizar y que ese paciente lo firme por sobre todo. ¿Qué es la historia clínica? La historia clínica es un documento donde está todo lo que nosotros, eh, en el caso de que se está en un centro de salud, con las famosas fichas, donde está todo lo que vos tuviste durante el desarrollo de tu etapa de crecimiento, ¿verdad? Donde consta la relación del personal de salud con el paciente, todos los actos y actividades médico-sanitarias realizados con él, todos los datos relativos a su salud. Esta se elabora con la finalidad de facilitar su atención desde su nacimiento hasta su muerte. Entonces vos tenés todo registrado ahí, todo lo que sufrió durante el correr de los años ese paciente. Y eh, en nuestro caso, por ejemplo, esa fichita lo que nos va a ayudar es tener, ¿verdad? En un fichero los datos del paciente, qué le realizaron y con qué patología se fue. Entonces, cuando vuelva a acudir los servicios a ustedes, ustedes van a quitar de ese archivero, perdón, o de repente eh, si tenés medios informáticos para poder ingresarlos en él, mucho mejor todavía porque es más avanzado. Características. ¿Cuáles son sus características? Que es confidencial, es obligatorio, es seguro, disponible, única y legible. ¿Por qué es confidencial? Porque solamente los médicos de cabecera, los médicos que tratan a ese paciente pueden tener acceso a ello. Bueno, y esta es toda la unidad número 4 que, que ya está en ese material que yo les envié. No sé si recibieron, si tienen, a ver si me pueden decir. Sí, he recibido. Ah, bueno, qué genial. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser la temática? Ahí están, en el resumen están estas 4 unidades, incluida esta que acabé de desarrollar todo. El examen va a ser todo selección múltiple, nada de completar, de manera que una vez que cierren el cuestionario, la plataforma le arroja directamente el puntaje. Bueno, tuvieron un primer trabajo práctico donde acumularon puntos. Ahora van a tener un segundo trabajo que guarda relación con el primer trabajo. ¿En qué sentido? Porque ahí ustedes desarrollaron los conceptos, por ejemplo, de soborno, después, ¿qué más? Bueno, todos esos conceptos que ustedes desarrollaron lo van a aplicar en estas oraciones que yo les voy a poner la siguiente tarea. Usted tiene que decir si es soborno, si es, por ejemplo, irresponsabilidad, falta de respeto,
O sea, a eso se refiere. ¿Cuándo usted van a alzar esto? Ahora voy a alzar esta clase con con el Power y más la tarea. Y esta tarea podemos hacer. Hasta la semana que viene. Ujú. Hasta el miércoles, porque creo que el recuperatorio de este va a ser el 27 para poder terminar el año y nos quedamos con las pasantías. Si tienen otra consulta o otra pregunta. Ah, y el examen va a estar abierto, a ver, a partir de mañana, luego ya voy a poner a disposición hasta el sábado. Entonces, cuando ustedes creen conveniente, un solo examen, Graciela. Un solo examen que va a ser sobre, creo que 10 puntos y este 15, 26, 75 puntos. ¿Tienen otra consulta? ¿Usted han evaluado nuestro primer trabajo? Sí, en la plataforma yo tengo todito ya escrito. ¿No les aparece? Voy a chequear nuevamente. Es ver si yo ya tengo todo acá, todos, la mayoría me entregó, tienen 10 puntos. A ver, ¿qué pregunta Graciela? ¿Es hasta qué fecha tendrá el examen? Bueno, yo mañana ya voy a alzar el examen, chicos, desde mañana. Y va a estar habilitado hasta el sábado 25, hasta las 23 horas. Entonces, en el tiempo que ustedes lo creen conveniente, van a ingresar y van a rendir y ya está. En base a ese resumen que les pasé en el grupo, y es solo eso, en base a eso voy a hacer el examen. Súper fácil. Sí, Graciela, mañana ya va a estar el examen, pero pueden rendir en el tiempo que les di. A ver, 25 de sábado. Y bueno, hasta el domingo lo voy a habilitar, hasta el 26 de diciembre, que es domingo. Entonces van a estar un poquito mejor ya después de la fiesta. Entonces pueden ingresar la tardecita, rinden, más relajado. Y creo que el recuperatorio, como ya le dije, está fijado para ese lunes. ¿Tienen otra pregunta? Estefan. Recuperatorio de qué? No, y de si nos rinden, por ejemplo, si nos rindieron el examen del sábado o de repente por A o B motivo no pudieron rendir este examen, recuperatorio final, que es lo que siempre tienen en cada módulo. Y el recuperatorio final de este módulo 5 es el 27. Y nuestro examen final, como les dije, a partir de mañana va a estar disponible para que ustedes rindan hasta el domingo 26 en el horario que estén más tranquilos, ¿verdad? Y estén seguros para rendir. Sí, bajo el árbol de Navidad. Sí. Yo veo en la plataforma, en mi caso, ¿No te aparece? ningún puntaje. ¿No te aparece? No. Ahora voy a verificar, pero sí, yo ya corregí todo. ¿Tienen otra preguntita? Please, Ruth, Rocío, perdón. No, profe, todo claro. Bueno, Estefan, ¿tenés alguna otra duda? Voy a ver. Bueno, igual tenemos ese No, grupo que hicieron, ¿verdad? Yo no te ahora, digo por qué. sí, Te digo por qué. sí, En realidad, voy a abrir un poco mi corazón. sí, claro, Y para mí es difícil escuchar solamente definiciones que son correctas, la mayoría creo, todo eso, pero lo que a mí me gusta mucho más es conversar, porque eso es el lado teórico. sí. Y porque todo, no sé,
Acá en Paraguay, o mejor dicho, en todo el mundo, la gente pisotean todas estas cosas, mucho de esas cosas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por eso siempre digo y vuelvo a repetir que nadie te puede obligar a que vos cumplas estos principios porque depende de uno mismo. Uno es como profesional lo que tiene que decidir, lo que está bien, lo que está mal, lo correcto y lo incorrecto. Pero, como también había dicho una compañera, de repente hay ciertas situaciones que hacen que de repente el profesional se desvíe de ese Sí, caminito y realice conductas antiéticas. sí. Porque es cierto lo que decía Stephanie, comparto totalmente. ¿Para qué vamos a irnos? Acá nuestros poderes del Estado totalmente corrompidos, totalmente corruptos. O sea, si vos tenés derechos y vos tenés el derecho para ejercer y para solicitar, por ejemplo, una indemnización por un hecho que sufriste, lastimosamente acá esa nuestra diosa Astrea tiene vendados los ojos, pero ve más hacia el lado quien tiene más poder adquisitivo o que tiene más dinero y no tiene en cuenta si esa persona tiene o no derecho. Y en todo el ámbito, no solamente en el ámbito en el que, en el que nosotros estamos estudiando, también los abogados, los médicos, en todos lados hay la corrupción. Pero como les dije, depende de uno mismo el ser o el que el día de mañana te tachen, ¿verdad? Que sos un mal profesional, o de repente que ya la sociedad misma te estime o te dé un estereotipo de persona de cómo sos, que es lo que generalmente ocurre. Cuando hablan, por ejemplo, ¿le conoces a fulano? Ah, no, ese es tal cosa. Entonces ya tiene un preconcepto de esa persona y eso es feo. Y no es lo Y yo, solamente por la persona, sino también porque atrás de ese profesional existen hijos, existe una esposa, hay mm, una familia que de repente son juzgados por esa conducta inapropiada, ¿verdad? De parte de los políticos, de parte de las personas que ocupan cargos grandes, ¿verdad? yo Pero quiero hacer una última pregunta y después sí, me callo. no, no te preocupes, decime nomás. ¿Qué piensas sobre el cambio de los valores en los últimos, vamos a decir, 10 años, 15 años? ¿Qué dices sobre eso? En el campo, Porque en el campo en general de ética, por ejemplo, antes habían cosas muy claro, muy fijo, muy ordenado, muy bueno. Pero hoy en día, estas mismas cosas mm, no existen más o se han cambiado y mm, resumiendo, diciendo cosas que antes eran mal, hoy casi se llaman bien o tolerable. ¿Me entiendes? sí, sí. Eh, Y yo estoy observando un cambio en muchas áreas que también se refiere a la ética. sí. ¿Y qué dices sobre eso? ¿Qué opinas? Bueno, en realidad yo siempre digo y sigo sosteniendo que los valores, cuando fueron bien estudiados desde la familia, desde el seno de la familia, y cuando los pilares están fuertes por sobre todo, pero ¿qué pasa? Vos podés tener tus valores muy fuertes ya, que tus padres te enseñaron, después lo que hiciste llevar tu área de trabajo, cuando vos Sí, querés hacer bien tu trabajo como profesional, por supuesto, querés dar un servicio excelente, eficiente. ¿Para qué? Para que ya sea la empresa pública o privada, como le dije, como te dije, o tu propio negocio pueda salir a flote. Pero ¿qué pasa cuando vos como profesional querés hacer bien tu trabajo? Hay un jefe que está podrido, corrompido, la manzana podrida, que hace que el resto caiga en sus malas decisiones. Entonces, o cuando una persona viene y quiere hacer bien su trabajo, entra como director o como jefe y están las manzanas podridas a su alrededor, que son la gente que comete los actos de corrupción. Entonces, ¿qué pasa? Tenés ahí las personas quienes están, entre comillas, bajo tu cargo, entonces hacen de que de repente, si vos no tenés tus valores bien fuertes o tus ideas
con respecto a lo que vos querés lograr como profesional, hacen que caigas dentro de ese círculo o dentro de esa rosca, que es lo que la mayoría, y lastimosamente digo, la gente joven está cayendo bastante. Porque ¿qué pasa? Siempre, la cuerda o la piola o no sé, o el hilo, se va a repercutir por la parte más débil, y es ese profesional que está saliendo del área universitaria o que está saliendo de una institución técnica, siempre recae sobre el que menos culpa tiene. Pero ¿qué pasa? Por eso yo digo, son circunstancias o situaciones, Estefan, porque de repente, como dije, hay situaciones o hechos como personas, y más cuando tenés una familia detrás que tenés que darle de comer, entonces ahí hace que la persona pierda esos valores y realice conductas que no están acordes conforme a sus principios iniciales, entonces hace que cometa ciertas conductas antiéticas para poder tener mayores ingresos para darle mejor calidad de vida a la familia. Pero como dije, están uno, el hacer o no hacer. Y siempre digo, lo que fácil viene, fácil se va. Sí, es algo de la Biblia también. Sí, así es. Y sí. Pero, como te dije, yo luego soy empleada independiente, o sea que soy abogada independiente, y cuando hay cosas que no me gustan o cuando hay cosas que me piden dinero para quitarme algo que me corresponde, directamente le hablo a mi cliente, le digo, mira, esta es la situación, esto me piden así, pero es tu derecho, si querés continuar conmigo, no, o si no, ve, porque yo, por ejemplo, no tengo la madera para apagar o conmear, como se dice, no. Pero hay gente que sí. Entonces directamente yo me abro, no puedo luego. Tengo vergüenza, por decirte de alguna forma. A esto me refiero. En realidad tiene mucho que ver con una decisión personal firme. Sí, sí, así mismo es. Porque si buscamos culpables, vamos a encontrar en cualquier lado alrededor. Sí, Hasta nuestra abuela puede ser la culpable. Pero en realidad las decisiones son nuestro y nuestra responsabilidad también. así mismo es, tal cual. Así mismo es, Estefan. Depende de uno mismo al final y al cabo. Porque nadie puede venir a decirte y ponerte una pistola en la sien y decirte, hacé porque tenés que hacer. No, uno decide. Uno Así, decide si quiere entrar en ese camino o quiere seguir sí, el para el bien y para el mal. Sí, así mismo es. No sé si respondí tu pregunta, Estefan, porque estaba un poco complicado. Por esto en realidad me gusta más tener personas alrededor mío y no delante de una computadora. Sí, no, claro, totalmente, pero el año que viene ya vamos a irnos semipresencial. Van a tener clases ya en el instituto. Ah, No, es cierto lo que decís, porque de repente así hablando, uno de repente amplía más sus horizontes, sus ideas, y ¿por qué no? Podemos aprenderlo el uno del otro, ¿verdad? Porque el que dice yo sé todo, no. Siempre hay cosas nuevas por aprender. sí, cierto. Mm. No sé si tienen alguna más. Otra pregunta, a ver, Graciela dice, solo un examen final. Sí, Graciela, solo un examen nomás. Ya. Más los trabajos, que por favor hagan sus trabajos, porque esos trabajos de repente son los que no hacen que el alumno pase. Ya les digo, así viendo así comentarios de profes y eso, de repente no pasan porque no entregan sus trabajos. Y bueno, si no hay más preguntas, no les quito más el tiempo, entonces yo ahora alzo al canal esta grabación, más con el último power de la clase de hoy y la tarea de hoy, para que entreguen hasta la semana que viene, hasta el martes 28 pueden entregar. Pero es muy fácil, solamente ustedes tienen que poner si es, por ejemplo, irresponsabilidad, falta de respeto, soborno, ¿me entienden? Solamente van a poner esos nombres, nada así de definir ni nada, para ver si Ujú. ustedes comprenden el alcance de la oración, porque son oraciones. Ujú.
sé si me explique. Pero de igual forma tenemos el grupo, así que si tienen dudas, escríbanme. Yo siempre tengo ese teléfono del cual yo le escribo a ustedes 24 horas. Y gracias a mis colegas también que se pusieron allí en contacto. Gracias, compañeras. Dale, Estefan. Bueno, nos vemos entonces oportunamente. Si no es este año, les quiero desear una feliz Navidad en familia, que pasen bien con la familia y por sobre todo ese compartir con la familia es algo que tienen que atesorar, ya que esta pandemia no, gracias a Dios a mí no me faltó nadie en la mesa. Yo le tengo a toda mi familia, pero hay personas muy cercanas mías que perdieron, ¿verdad? Entonces tienen que aprovechar y estar con la familia, compartir con la familia, de repente si hay algún tipo de conflicto resolver, porque eso es el mayor o el mejor tesoro que tenemos en la familia. Entonces que pasen bien chicos, les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo, que pasen muy bien y que el año que entra el nuevo, sale el viejo, entra el nuevo y que sea un año de muchas bendiciones para ustedes. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Igualmente para vos y para todos los compañeros. Dale, gracias. Bueno, buenas noches y cualquier cosita, escriban. Ok. Dale, chao, Y- chao. Sí, Esteban. Y puedes ver un poco mi puntaje en la plataforma. Sí, voy a ver ahora por qué no podés visualizar. Ok. A lo Ok, mejor gracias. no habré cerrado o algo, pero ahora mismo voy a verificar mientras alzo la clase de hoy y la grabación. Ok, gracias. Dale, buenas noches para todos. Chao, chao, chao. Chao.